Supercrack Estrella presenta. El destino está escrito o nosotros construimos nuestro propio destino. La prueba científica que confirma que Dios existe. Lo que parece una casualidad puede ser una sincronicidad de eventos, una fuerza mucho más mágica que el azar. El problema filosófico del libre albedrío tiene muchas caras, que tocan diversas disciplinas. Una de ellas es la armonización entre libertad y destino. El libre albedrío parece ir en contra del destino entendido como algo inevitable, como fatum. Scheller afirma la existencia de la libertad con muchos argumentos y con una perspectiva original. No obstante, dice que el destino es el límite del libre albedrío. Esto significa que, en realidad, ambas nociones no son diametralmente opuestas, sino que son realidades con varias dimensiones y una complejidad interna. Son más compatibles entre sí de lo que parece. El destino es una puerta fenomenológica a una noción de libertad superior al libre albedrío. En los últimos años, algunos expertos presentaron argumentos que sugieren que la ciencia puede proporcionar evidencia de la existencia de Dios. La existencia de Dios es una de las preguntas más antiguas y controvertidas de la historia de la humanidad. La ciencia, por su parte, se dedicó a estudiar las leyes que rigen el mundo natural, pero jamás nombró una entidad sobrenatural. No obstante, en los últimos años, algunos científicos presentaron argumentos que, a su juicio, afirman la existencia de un motor inicial, que algunos llaman Dios. En esta línea, el libro Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución, 2023, sostiene que existen pruebas científicas que confirman su existencia. ¿Por qué Dios existe? El libro Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución, 2023, sostiene que la ciencia puede proporcionar pruebas sobre la existencia de Dios. De esta manera, Michel Boyer y Olivier Bonacieux presentan tres argumentos. La prueba cosmológica es un argumento filosófico que asegura que la existencia de Dios se puede inferir a partir de la existencia del universo. Este fundamento se basa en la premisa de que todo aquello que existe tiene una causa. Sin embargo, la cadena de causas no puede ser infinita. Por lo tanto, debe existir una primera causa, que es Dios. Este argumento sostiene que las constantes físicas del universo están ajustadas con una precisión asombrosa. Según los autores, la probabilidad de que estas variables estuvieran agrupadas por causalidad es extremadamente baja. Por lo tanto, debe haber una inteligencia superior que las haya acomodado de forma deliberada. Esto quiere decir que tu nacimiento ya estaba escrito incluso antes de que tu madre te gestara. De alguna manera todos en este mundo estamos aquí para cumplir una misión, ya sea para algo bueno, o para algo malo. Tu destino ya estaba escrito incluso antes de que tú nacieras. No existe la causalidad, todos estamos aquí por alguna razón, para rellenar un puzzle gigante que tiene que completarse para cumplir con lo profetizado en la Biblia. Sé que esto es complicado de entender, pues se supone que yo soy el dueño de mis actos. ¿Cómo puede ser que mi destino entonces esté ya escrito? O sea que haga lo que haga cada mañana, al levantarme eso será lo que tenía que hacer. Eso sería como si yo fuera un robot con un programa en mi mente, donde estaría el libre albedrío entonces, pero todo apunta que es así. Haces lo que haces porque así estaba profetizado, y no importa lo que hagas porque al final del día eso era justo lo que tenías que realizar. Y entonces si no quisiera que mi destino se cumpliera y me sentara y no hiciera nada, ¿se podría cumplir mi destino? Nada de lo que tú puedas pensar ahora no ha sido pensado ya antes, y puede ser, y esto es una teoría, que una persona se rebelara contra Dios, y quisiera no cumplir su destino haciendo precisamente eso, nada de nada, sentarse y dejar los días pasar. Y este hombre fue Gautama. Curiosamente, mientras hacía esto, no hacer nada durante 49 días, se le presentó una serpiente, y esto me recuerda a la historia del jardín del Edén. Así, a los 35 años, tomó la firme decisión de sentarse en meditación y no levantarse hasta descubrir la libertad definitiva. Permaneció a la sombra de un imponente árbol ficus en Bodh Gaya, un pueblo del noreste de India, durante 7 semanas. Como empezó una terrible tormenta, de debajo de las raíces del árbol surgió Muchilinda, el rey de los nagas, serpientes, se enroscó alrededor de Gautama y lo cubrió con su caperuza. Gautama finalmente alcanzó la iluminación espiritual. La biogénesis es el proceso de formación de la vida a partir de la materia inerte. Los autores sostienen que este proceso es extremadamente improbable sin una intervención inteligente. Las pruebas presentadas son filosóficas, no científicas. Los argumentos presentados por los autores son de origen filosófico, no científico. Las pruebas no son concluyentes. Es decir, no demuestran de manera definitiva la existencia de Dios. Existen otras explicaciones naturales para los fenómenos observados.
Los fenómenos observados por los autores pueden tener otras explicaciones naturales, que no requieran la intervención de un ser sobrenatural. Ahora consideremos si Dios puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Gran parte de la ciencia y la tecnología que usamos en la ciencia del espacio está basada en la contraintuitiva teoría del pequeño mundo de átomos y partículas conocida como mecánica cuántica. La teoría permite el llamado entrelazamiento cuántico. Partículas conectadas de forma fantasmagórica. Si dos partículas están entrelazadas, automáticamente manipulas una cuando manipulas la otra, incluso si están muy lejos y sin que estén interactuando. Hay mejores descripciones del entrelazamiento de la que voy a dar, pero esta es lo suficientemente simple para que yo lo entienda. Imagine una partícula que se descompone en dos subpartículas, A y B. Las propiedades de las subpartículas deben coincidir con las propiedades de la partícula original. Ese es el principio de conservación. Por ejemplo, todas las partículas tienen una propiedad cuántica denominada spin, del inglés spin, es decir, giro o girar, por la cual básicamente se mueven como si fueran pequeñas agujas de una brújula. Si la partícula original tiene un spin de 0, una de las dos subpartículas debe tener un spin positivo y la otra uno negativo, lo que significa que tanto A como B tienen un 50% de posibilidades de tener un spin negativo o positivo. Según la mecánica cuántica, las partículas están, por definición, en un posible estado hasta que son medidas u observadas. Las propiedades de A y B no son independientes la una de la otra, están entrelazadas, incluso si se ubican en laboratorios separados en planetas distintos. Si midiéramos el spin de A y fuera positivo, y un amigo midiera el spin de B en el mismo momento, entonces, para que el principio de conservación funcione, tendría que concluir que el spin de B es negativo. Pero, y aquí es donde las cosas se vuelven turbias, tal y como la subpartícula A, B también tenía una probabilidad del 50% de ser positivo, así que el estado de su spin se convirtió en negativo en el momento en que el estado del spin de A fue medido como positivo. En otras palabras, la información sobre el estado del spin se transfirió entre las subpartículas de manera instantánea. Esta transferencia de información cuántica aparentemente ocurre más rápido que la velocidad de la luz. Dado que el propio Einstein describió el entrelazamiento cuántico como una fantasmagórica acción a cierta distancia, creo que se nos puede perdonar por considerar esto un efecto bastante extraño. Así que, después de todo, hay algo más rápido que la velocidad de la luz: la información cuántica. Esto no prueba o descarta a Dios, pero puede ayudarnos a pensar en Dios en términos físicos. Quizá como una lluvia de partículas entrelazadas, transfiriendo información cuántica de un lado para otro, y ocupando así muchos lugares al mismo tiempo. Incluso varios universos al mismo tiempo. Tengo una imagen de Dios haciendo girar platos del tamaño de una galaxia al mismo tiempo que hace malabarismos con pelotas del tamaño de un planeta, arrojando pedazos de información de un universo tambaleante a otro, para mantener todo en movimiento. Afortunadamente, Dios puede hacer muchas tareas en simultáneo, manteniendo el tejido del espacio-tiempo operativo. Lo único que se requiere es un poco de fe. ¿Se ha acercado este texto a responder las preguntas planteadas? Sospecho que no. Si usted cree en Dios, como yo, entonces la idea de Dios estando sujeto a las leyes de la física es un sinsentido, porque Dios puede hacer todo, incluso viajar más rápido que la luz. Si usted no cree en Dios, entonces la pregunta sigue siendo disparatada, porque no existe un Dios y nada puede viajar más rápido que la luz. Quizá la cuestión sea realmente para agnósticos, que no saben si existe o no un Dios. Aquí es donde la ciencia y la religión difieren. La ciencia requiere pruebas, la creencia religiosa precisa fe. Los científicos no tratan de probar o desacreditar la existencia de Dios porque saben que no hay un experimento capaz de detectarlo. Y si crees en Dios, no importa lo que los científicos descubran sobre el universo. Cualquier cosmos puede ser entendido como coherente con Dios. Nuestra visión de Dios, de la física o de cualquier otra cosa depende de la perspectiva. Pero terminemos con una cita de una fuente genuinamente fidedigna. No se trata de la Biblia. Tampoco de un manual de cosmología. Es de la novela El segador Reaperman, de Terry Pratchett. La luz cree que viaja más deprisa que nada, pero se equivoca. Por muy rápido que vaya la luz, siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y la está esperando. Antes de que se creara la Tierra, todos vivíamos con Dios, nuestro Padre Celestial. Él quería que aprendiéramos de las experiencias que tuviéramos aquí en la Tierra para ayudarnos a llegar a ser más como Él.
Al igual que los jóvenes que dejan sus hogares para ir a la universidad, necesitábamos salir de nuestro hogar celestial a fin de crecer personalmente, aprender de nuestros errores, hallar gozo y desarrollar la fe. Para progresar, necesitábamos un ambiente donde pudiéramos enfrentar desafíos y ser probados. De modo que Dios creó esta tierra y nos enseñó su plan para nuestra felicidad. Todos estamos aquí porque confiamos en su plan, el cual está diseñado para permitirnos regresar a vivir con Él de nuevo. Cuando reflexionamos sobre la palabra destino, algo misterioso parece resonar en nuestro interior. ¿De qué se trata? Es algo real e intangible al mismo tiempo. El hado, el factum de los antiguos, la diosa fortuna, evocaciones de una fuerza que a la vez nos oprime y nos lanza hacia nuevos horizontes. El destino determina los acontecimientos más importantes de la vida, como puede ser la vocación profesional o encontrar un gran amor. Curiosamente, cuanto menos parezca intervenir nuestra voluntad consciente, mayor será el indicio de que está actuando el destino por nosotros. Lo que no quita que, paradójicamente, hayamos intervenido en él. Hay quien no cree en el destino y quien todo lo atribuye a este. Suele decirse que las culturas orientales tienden a creer demasiado en él y por ello son fatalistas. Si todo está escrito, ¿para qué molestarse demasiado en querer cambiar las cosas? Otra situación que contribuye a que surjan este tipo de interrogantes en mi cabeza, es la de los sueños premonitorios, tema que me gustaría tocar en otra columna, y es que a veces, algunas personas, y me incluyo, soñamos con momentos o personas que nunca hemos visto y días más tarde aparecen en la vida real. No quiero dejar de mencionar, cuando tenemos la experiencia o sensación de que lo que estamos diciendo o haciendo ya lo hemos dicho y hecho antes, rodeados por las mismas personas, circunstancias y en el mismo lugar como si de pronto lo recordáramos. El famoso déjà vu. Cuando esto me ocurre siempre unas sensaciones muy malas, ¿será este el preludio de algo bueno o algo malo? Me pregunto. Tenemos miles de caminos para elegir y decisiones que tomar cada segundo que pasa, pero también es cierto que pase lo que pase solo iremos por un solo camino. ¿Cuántas veces decimos si no salía de la casa hoy no me hubiera chocado, si no hubiera ido a esa reunión, no lo hubiera conocido y ahora no estaría con él? Pero lo otro nunca pasó ni pasará, de miles de caminos para elegir, escogimos solo ese. Entonces, si el destino existe nunca decidimos. Todo está minuciosamente planeado y no nos damos cuenta. Desde el comienzo de la humanidad, la sociedad ha creado y recreado rituales y creencias que acompañan la noción de destino. La cultura está conformada por diversas formas de obrar, hacer y sentir que han generado distintas maneras de pensamiento mágico, que han sostenido la idea del azar como parte constituyente de nuestras palabras y acciones. Religiones, creencias o simplemente, supersticiones han legitimado la noción del destino como un factor determinante de nuestras proyecciones. Sostenemos lo inevitable como un hecho que sucede por sí mismo, como si no hubiera opción, ni nosotros ni los otros son responsables de lo que sucedió, sucede o sucederá. Es como si una inteligencia artificial marcara nuestros pasos. El destino está escrito o lo escribimos nosotros. Sí, Stephen Hawking dijo. Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino mira antes de cruzar la calle. El destino es la serie, el tropel de los acaecimientos beneiten que nosotros, aunque no los hemos buscado, presentido, esperado o elegido en modo alguno, percibimos de un modo completamente singular como conformes a nuestro ser. Para que no tengamos una idea equivocada, no somos los dueños soberanos de nuestro destino. Solo Dios es soberano. Su control soberano se llama providencia. Él ha elegido darnos un libre albedrío, y ha creado un universo moral en el que la ley de causa y efecto es una realidad. Pero Dios es el único Dios, y no hay casualidades en el universo. Un Dios omnisciente y omnipotente debe tener un plan, por lo tanto, no debería sorprender que la Biblia hable de un plan divino. El plan de Dios, ya que pertenece a Dios, es santo, sabio y benevolente. La providencia de Dios está obrando para llevar a cabo su plan original para la creación. Dios habla en Isaías 48:3, lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Lo que Dios anuncia, Él lo hace, y Él puede anunciarlo siglos antes de tiempo. Luchar en contra del plan de Dios es inútil. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo, contra el Señor. Proverbios 21:30. Esta es la razón por la que la Torre de Babel nunca se terminó. Génesis 11:1-9. ¿Por qué los detractores de Daniel fueron arrojados a los leones? Daniel 6:24. ¿Por qué Jonás pasó tiempo dentro de un pez? Jonás 1:17. ¿Y por qué me meto en problemas cuando peco?
Incluso, lo que normalmente llamamos casualidad o suerte, está bajo el control de Dios. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Proverbios 16, 33. En otras palabras, Dios está involucrado en el manejo del mundo. Todo lo que sucede en el mundo está hecho para funcionar según el propósito de Dios. El mal existe, pero no se le permite que frustre la providencia de Dios. Dios usa incluso hombres pecadores para sus propósitos. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21, 1. Dios obró en el corazón de los egipcios, Éxodo 12, 36, y en el del rey Artajerjes, Esdras 7, 27, para lograr su propósito. Incluso cuando la intención del hombre es puramente el mal, Dios aún puede llevar a cabo su voluntad, como en el caso de aquellos que crucificaron a Jesús, Hechos 2, 23. 4, 27, 28. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.